Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola. Bien, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que nos encontremos muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha muy bien. Sí se le Ya, escucha, profesor. muchas gracias. Pensé que no me están escuchando. Ya me estaba preocupando. Bueno, eh, bien. A ver, vamos a ingresar a la semana 12, ¿no? Eh, el temita que corresponde a series, ¿no? Series y sumatorias. Recordemos que la semana anterior les decía que entre sucesiones y series había cierta relación, ¿no? Podríamos decir que uno es consecuencia del otro, ¿no? Entonces, para trabajar lo que son series, debo conocer lo que son sucesiones, ¿no es cierto? Así que vamos a comenzar, ¿ya? Voy a partir de sucesiones, ¿ya? Voy a compartir mi pantallita, me confirman por favor si se observa. A ver, a ver. Muy bien, chicos, ¿se observa? ¿Se observa? Aún no. Sí, profesor. Ahora sí, ahora sí. Excelente, ya debe estar cargando, ya debe estar observándose, ¿cierto? Ya. Muy bien. Bueno, entonces aquí tienen la practiquita de el tema de series y sumatorias, ¿ya? Así que voy a iniciar con la parte teórica. Voy dando la parte teórica y vamos viendo los ejercicios, ¿ya? Los problemitas de la práctica. Bueno, comenzaremos entonces. ¿Qué es una serie? Series y sumatorias. Ese es el tema de esta semana. Les decía, ¿no? Les decía que hay relación acá, ¿no? Entre el tema anterior y este, ¿no? O sea, hablar de sucesión y hablar de una serie, hasta cierto punto podría resultar lo mismo, ¿no? Podría decir hasta son idénticos, ¿no? O por no decir iguales, ¿no? Pero, ¿qué viene a ser una serie? Se conoce como serie, vamos a decir, se conoce como serie a la suma de todos los términos, en este caso de una sucesión. ¿Ah? A la suma de todos los términos de una sucesión. Eso viene a ser una serie. Ajá. Entonces, si nosotros ya habíamos visto anteriormente qué es una sucesión, es una secuencia que tiene orden, ¿no? Entonces, dentro de una serie también puedo hablar de la sucesión, también puedo observar la sucesión, también puedo observar los términos de una sucesión. Claro, es por eso que universidades como San Marcos, Unicatólica, etcétera, a veces en vez de hablar de una sucesión, de frente consideran, dada la serie, determina el término 15, ¿no? ¿Por qué? Porque también en la serie tengo que recordar a la sucesión, o sea, no ha cambiado. Lo único que de diferente que tiene es que en la serie voy a ver que todos los términos de la sucesión se van a sumar, nada más. Esa es la única diferencia. Ahora, si ustedes habían visto la semana pasada sucesiones, ¿no? Había puesto una sucesión, ojo, todo lo que hemos visto es sucesiones con regla de formación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver también son aquellas series y entre otras, algunas series especiales, ¿ya? Entonces, vamos a ver la serie
aritmética, por ejemplo, que surge como resultado de sumar los términos de una sucesión aritmética, ¿no? Yo les decía la semana anterior, acá voy a partir de un dato que nosotros ya debemos de conocer al derecho y al revés. ¿Recuerdas qué era? El famoso término general, término enésimo, ¿no es cierto? ¿Cuál era el término general, término enésimo en una serie aritmética o en una sucesión aritmética? ¿Cuál era su término general? El término enésimo. ¿Recuerdas? Tomaba la forma de una función lineal, decíamos, ¿no? Podrías decir el término 0 más la razón por n, ¿sí o no? Esta era una de las formas, ¿no? La que estábamos utilizando. Yo les decía, con esta forma vamos a trabajar en series, ¿no es cierto? O si alguien lo puede ver de otra manera, con la forma de la función lineal, el término enésimo es un a por n más b, ¿no? Este b va a reemplazar el término 0 y esta a va a ser la razón, ¿no? Bueno, cualquiera sea el caso, el trabajo es el mismo. Voy a partir del término general del término enésimo, así que comenzamos. ¿Ya? A ver. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, el término 1, ajá, profe, el valor de n es 1. Sería término 0 más la razón, n vale 1 por 1. Si yo quiero hallar el término 2, al reemplazar acá, ¿no? O sea, estoy hallando cada término. Ojo, no confundas, no estoy expresando el término general, estoy hallando cada uno de los términos. Sería término 0 más la razón por 2. Si yo quiero hallar al término 3, quiero hallar el término 3, sería el término 0 más la razón por 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ve? Para el término 4 sería el término 0 más la razón por 4, ¿no? Y así puedo buscar hasta llegar al propiamente término general, término n, que va a ser igual al término 0 más la razón por n. ¿Qué es el término enésimo en sí? Pues no. Ya. Hasta el momento he trabajado sucesiones. No hay series todavía. Ahora, lo que voy a hacer para hablar de serie, de una serie, es sumar pues todos estos términos. ¿Ve? Es sumar todos estos términos. Vamos a comenzar a sumar todo ello. Ahí recién estaré hablando pues de una serie. Vamos a sumar todos estos términos. ¿Estamos? Súmalo, súmalo, sin miedo, súmalo. Bueno, entonces estaría diciendo la suma, mira, ¿qué simbolito estoy usando? La sumatoria de todos los términos de esta forma del término general, ¿a qué es igual? Mira, si hay un término, una vez el término 0. Si hay dos términos, mira, si hay dos términos, dos veces término 0. Una, dos veces término 0. Si sumo tres términos, una, dos, tres veces término 0. Si sumo cuatro términos, una, dos, tres, cuatro veces término 0. Al final, este término 0 se va a repetir ¿cuántas veces? N veces. ¿Eh? Más la razón por 1, más razón por 2, más razón por 3, más razón por 4, factorizando la razón, me quedaría aquí 1, más 2, más 3, y así sucesivamente hasta llegar a n. Por cierto, esto, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, tú lo conoces, es una suma notable. Es la suma de los n primeros números naturales, ¿no? Oye, entonces mira, si tú solamente interpretas el término general a la serie, ¿no? Llévalo a la serie, ¿qué dirías? El término 0 no cambia, ¿eh? El término 0 no cambia.
Pero en la serie este término se repite, ¿cuántas veces? N veces. Listo. La razón no cambia, es constante, la razón. Claro, acá también. Pero el n en la serie, el n representará a la suma de los n primeros números naturales, que tú conoces con fórmula inclusive. ¿A qué es igual? A n por su consecutivo, n más 1, entre 2. En un momento vamos a volverlo a recordar. ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? Muy bien, excelente. Otra forma de aquí de reconocer a la suma de los n términos de una serie o sucesión aritmética sería, pues, ¿no? La suma de los n términos sería igual. Lo que Gauss, pues, hizo, ¿no? Lo que Gauss hizo. A ver, el primer término más el último término entre 2, ¿no? Por el número de términos. Por el número de términos. Esta sería la fórmula para encontrar la suma de los n primeros números de una sucesión lineal, ¿no? ¿Qué necesito? El primer término necesito, el último término necesito y el número, la cantidad de términos. ¿Eh? Con esto encuentro la suma de los n primeros términos en una serie aritmética, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Hablen, por favor, hablen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, No. aquí ¿nos sirve el método combinatorio? Sí, sí, pero la variación ya lo vamos a ver en un momento. Va a haber cierta variación, ¿no? Cierta variación, ¿ya? Así que continuamos entonces. Ya que hemos visto la serie aritmética, ahora vamos a ver a la serie cuadrática, ¿ya? A la serie cuadrática. A ver, en la serie cuadrática, no te olvides, surge al sumar los términos de una sucesión cuadrática, ¿cierto? Ahora, en la serie cuadrática, ¿cuál será el término general, el término enésimo? ¿Recuerdas? Tenía la forma de una función cuadrática, ¿no? A por n al cuadrado más b por n más c. Estoy partiendo del término general. Por eso les decía en la semana anterior, importantísimo que, en primer lugar, encontremos la razón constante y por ende y consiguiente el término general, ¿no? Porque de ahí vamos a partir la siguiente clase, les comentaba. ¿Eh? Ya. Entonces, ya tengo el término general. Y del mismo modo, ¿qué vas a hacer? El procedimiento ya es conocido. Pero no voy a repetir todo de nuevo, pues no. Sería demasiado cansado. Entonces, vamos ya directo a la conclusión. Para la serie, ¿cómo sería, profe? Entonces, para la serie, vamos a interpretar nada más. ¿Recuerdas hace un momento en la aritmética que te dije? Al interpretar el término cero, o sea, el término independiente, el que no está afectado de la variable, se repite en la serie n veces. El que viene afectado por la variable, si yo veo n, en la serie, ese n representa la suma de los n primeros números naturales. Si yo veo n al cuadrado, será la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Si yo veo n al cubo, será la suma de los cubos de los n primeros números naturales, y así sucesivamente. ¿Ve? La suma de los números naturales cuando es n. N al cuadrado, la suma de los cuadrados. N al cubo, la suma de los cubos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, mira, lo único que vamos a hacer es interpretar ahora, mira. Entonces, para la serie, la suma de todos los términos de esta forma va a ser igual a. Cuando yo veo a, ese a no cambia, pero n al cuadrado en la serie representa la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. ¿Ve? Así, hasta llegar a un n al cuadrado. ¿Correcto? Más. El b es una constante, no cambia.
Pero el n ya es historia conocida. El n en la serie representa la suma de los n primeros números naturales. Y ambos ya tienen fórmula, ¿no? Y ambos ya tienen fórmula, ¿no? Más, no cambia. C, también aquí va a haber C. Pero esta C en la serie, similar al caso anterior, ¿se repite cuántas veces la C? N veces se repite la C. ¿Eh? Entonces simplemente ya puedo reemplazar por su fórmula. Ojo, yo no te estoy diciendo memoriza esto, ¿no? Simplemente interpreta lo que tienes que conocer como sumas notables, la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales, ¿no es cierto? Allá, ¿cuánto es? ¿A qué es igual la suma de los cuadrados de los n primeros números? Ah, agarro a n por su consecutivo, por el doble más 1, todo entre 6. ¿Ya? Todo entre 6 por acá. Listo. Ahí está. Más. La b no cambia, pero esa suma también es conocida, famosa, la suma de los n primeros números naturales, n por n más 1, todo entre 2. ¿Correcto? ¿Todo en orden hasta ahí? Y bueno, en el tercer caso, más c, esa n se repite, o perdón, este c se repite n veces. Eso sería todo. Con esto vas a trabajar. Con esto vas a trabajar. Bueno, pero esto ha sido ya la interpretación, pues, ¿no? ¡Guau, profe! Está complicado. Sí, sí está complicado hasta cierto punto, ¿no? Recordarlo, pues, ¿no? Memorizarlo, ¿no? Pero la idea no es memorizarlo, ¿no? Simplemente interpretar. Para ello necesitamos, ¿qué cosa? En primer lugar, el término general, entender el término general, ¿sí? Bien, algunas sumas notables, ¿ya? Sumas notables, a ver, sumas notables. Algunas sumas notables en este momento vamos a ver. Por ejemplo, ya hemos mencionado a dos de ellas, ¿no? Ya hemos mencionado dos de ellas. Uno. Ya, a ver, hasta ahí. Por ejemplo, la suma de los n primeros números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar a n. Cabe mencionar, cabe recalcar que esta n que es el término general, el término enésimo propiamente dicho. ¿Ya? ¿A qué es igual esa suma? Ah, fácil. A n, o sea, el último, por su consecutivo, n más 1, todo entre 2. ¿Sí? Seguimos, a ver, seguimos. Ya que hemos visto la suma de los n primeros números naturales, también podemos ver acá la suma de los cuadrados. No, antes de ello, profe, la suma de los impares. 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta llegar al último término, que en este caso, el último término tendrá esta forma, 2n menos 1. Esta es una suma bastante conocida, bastante mencionada en exámenes de admisión, ¿ah? Por su, bueno, ¿no? Podemos decir cierta complejidad porque muchos se equivocan acá, ¿no? En una oportunidad recuerdo, ¿ya? Que vino esto, ¿eh? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta llegar a n es igual a 400, dice. ¿Cuánto determina n? Te decía, determina n. Determina n. Así nada más. Eso nada más, sea. Listo, ahí está la pregunta al lado derecho. Profe, pero con la fórmula yo ya sé, pues claro, ¿no? ¿A qué es igual la suma de los n primeros números naturales impares? Ah, no te olvides acá que este último término, ¿quién es? Es el famoso término general, término enésimo, ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado. Este es el famoso término enésimo.
Entonces, ¿a qué es igual el último término? Ya, pues 2 por n menos 1, ¿no? Ojo, no es n, ¿no? Porque la suma acá vamos a tener equivalente e igual a n al cuadrado. El número de términos al cuadrado. ¡Wow! Entonces alguien decía, si es n al cuadrado, y es más, ¿no? ¿Por qué nos dicen hasta n? Para confundirnos, pues, ¿no? N al cuadrado dice 400, n vale 20. Y en las alternativas, la A, 20. Uy, marcó de frente, ¿no? Pero no. Por eso nos están dando esto, ¿ve? Para confundir, ese es un distractor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí, bastante cuidado. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Bien, ya que hemos visto la suma de los n primeros números impares, también vamos a ver pues la suma de los n primeros números pares. 2, 4, 6, más 8, más 10, y así consecutivamente, hasta el último término que tiene la forma de 2n nada más. Vuelvo a repetir, el último término, ¿quién es? El término general, el término enésimo dentro de la serie, ¿no? Dentro de la serie. Entonces, ¿a qué es igual la suma de los primeros números pares? Oye, esto es fácil, ¿no? Como todos son pares, múltiplos de 2, puedo factorizar ese 2, ¿no? De modo que al factorizar 2 me quedaría 1, más 2, más 3, y así consecutivo hasta n. Y esta suma de los n primeros números es n, por su consecutivo n más 1, entre 2. Por 2, dice, por 2. Kish, me quedaría n por su consecutivo n más 1. Fíjate, ¿ve? Ahí está. Esta es la fórmula, por decirlo así, de la suma de los n primeros números pares. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí, ya puedo mencionar, a los primeros números al cuadrado, a los n primeros números al cuadrado. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado. Esto ya lo mencioné, ¿no? En el caso anterior de las series cuadráticas, ¿no? ¿A qué es igual la suma? Fácil, pues, profe. Agarro al último n, le multiplico su consecutivo, n más 1, por el doble más 1, 2n más 1, y todo sobre 6. Todo sobre 6. ¿Estamos? Todo sobre 6. ¿Está? Ahí está. Seguimos. A ver, y si fuese al cubo, 1 al cubo, la suma de los cubos de los n primeros números naturales. 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a un n al cubo. La suma de los cubos, ¿a qué sería igual, muchachos? Cubos. Ajá. Esta va a ser igual a la suma de los n primeros números naturales. N por n más 1 sobre 2, ¿no? La suma de los n primeros números naturales. ¿No es cierto? Ahí, ¿a qué le hago a esto? Le elevo al cuadrado. ¿Sí? A ver, comprueba. Si yo tengo los dos primeros números al cubo, 2 al cubo, 8, 1 al cubo, 1, la suma es 9. ¿Y 9 no es 3 al cuadrado? Así es. ¿Cómo he conseguido 3? 1 más 2. A ver, los tres primeros. 9 más 3 al cubo, 27. 9 más 27, 36. 36 no es 6 al cuadrado. ¿Y cómo conseguí 6? 1 más 2 más 3. Fíjate, ¿ve? ¿Te das cuenta? Ya. A ver. Seguimos. Ya hemos visto los cuadrados, los cubos. A ver, si yo tengo productos binarios, que eso bueno, ¿no? En el tema de inductivo, por ejemplo, nos puede ayudar, ¿no? Cuando te piden, por ejemplo, suma 1 más 3 más 6 más 10 más 15 más 21, y así sucesivamente. O sea, ¿qué son estos? Números triangulares. Fíjate, ¿eh? Si tú le das forma, mira, al sumar los triangulares, ¿qué tendría? 1 por 2 entre 2. Siguiente término. 2 por 3 entre 2. Siguiente término.
3 por 4 entre 2. Siguiente, 4 por 5 entre 2. Siguiente, 5 por 6 entre 2. 6 por 7 entre 2. Y así sucesivamente. Mira, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, más 5 por 6, más 6 por 7. Mira, es eso vamos a obtener factorizando un medio los productos binarios. Mira, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5. ¿Te das cuenta que estas sumas notables se han hecho notables? Bueno, básicamente porque han surgido de la necesidad de conocer algo, ¿no? Por ejemplo, la suma de los números triangulares, ¿no? Aquí llegaré hasta n por su consecutivo, n más 1. Fíjate, ¿ven? ¿A qué va a ser igual esta suma? Fácil. Agarro el último término, n por n más 1. Le agrego su consecutivo, le multiplico por su consecutivo, por n más 2. Y a todo le divido entre 6. ¿Cómo que 6? No, cuidado, no te vayas a confundir como los cuadráticos, no es igual. Solamente cuenta cuántos factores hay. 1, 2, 3. Hay 3 factores entre 3. Nada más, ¿ya? Porque acá la última suma notable, al menos en estas sumas, en este tipo de sumas, vamos a ver, si aquí he visto los productos binarios, o sea, de 2, los productos ternarios, 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, y así sucesivamente hasta llegar, el último término son 3, ¿no? Producto de 3. Allá, aquí tendré a n por su consecutivo n más 1, el que le sigue n más 2. Son 3 consecutivos. ¿A qué va a ser igual? Ajá. ¿A qué va a ser igual? Correcto. Agarro el último término, n, por n más 1, por n más 2. Le agrego el consecutivo, n más 3. Y a esto le divido entre cuenta. ¿Cómo hemos trabajado en el caso anterior? Cuenta la cantidad de factores. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ahí está. De esa manera vamos a trabajar entonces la suma, en este caso de términos, en el caso de productos ternarios. ¿Sí? Hemos visto 7 sumas notables, 7 sumas que nos van a ayudar, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver a la parte práctica algunos ejemplitos para que ahí pues vengan las preguntas, ¿no? ¿Ya? Nos está faltando ver la suma límite, la serie geométrica, ¿ya? Y algunos casos especiales de series. Sumatorias, profe. Sumatorias lo has visto, en un momento, hace un momento has visto sumatorias, nada más que no te has percatado. En un momento vamos a simbolizar y ahí te vas a dar cuenta cómo son las sumatorias de sencillas. Mira, y lo vas a aplicar, Vas a aplicar sumatorias sin darte cuenta. A ver, comenzamos entonces. Vamos al problema número 1, number 1. Mira. En este caso, nos está dando la siguiente suma. Fíjate, ahí está la suma. ¿Sí? 9, 11, 13 son impares. Pero ¿te has dado cuenta que acá ya te está dando el término general, término enésimo? ¿O no? ¿O no es? Tal vez no es, A ver, tenemos 9 más 2, más 2, más 2. 2 por 1, 2, menos 7. No, no es el término enésimo. Tengan cuidado, no es el término enésimo. Pero sí son impares, ¿no? Sí son impares. Entonces, nos está dando la suma. Lo que sí debo de reconocer acá, fíjate, es que la razón es constante de más 2. Basta que hayas reconocido que la razón es más 2, más 2, más 2, constante, ¿ya? Entonces no hay problema. Una de las formas era en función al término general. Recuerda, este no es término general, este es uno de los términos, ¿ya?
A veces cuando está con el n ya de frente estamos pensando que es término general y no. Ya, tenga mucho cuidado. Entonces, acá, si ya tenemos la serie por acá, ya tengo razón constante. ¿Te acuerdas que te dije otra forma? Es mediante esta formulita, ¿no? Con eso voy a trabajar, ¿ya? Control C y Control V. Con esto vamos a trabajar, con esta formulita, ¿no? La suma, ya conozco la suma, 884. ¿A qué es igual? Primer término, 9. Último término, 2n menos 7. Entre 2. Entre 2. ¿No? Por n. Ah, ten cuidado, no vayas a poner n. ¿Cuántos términos habrá? Recuerda que en los impares, el último término tiene una forma, ¿no? Ah, pero ese es desde el primero, pues. Si tú buscas el término general acá y lo reemplazas ahí en el problema, podrías utilizar 1, la forma del término general. Y 2, podrías utilizar el n, pues. ¿Cómo hayas el n? ¿Recuerdas? Hemos visto la clase anterior. El n a qué es igual. Al último, le quito el primero, le divido entre la razón y a todo le sumo 1. No te olvides, ¿no? Ah, ¿puedo usar esto, profe? Sí, sí, no hay problema. Úsalo. El último es 2n menos 7. Le quitas el primero, que es 9. Le divides a todo entre la razón, que es 2, ¿no? Ya. Le divides entre la razón, que es 2, y a todo le sumas 1. Sí, ahí está, el n, el número de términos. Listo. Básicamente aquí vas a tener lo siguiente, mira. Al operar tendrías que 884, ¿a qué va a ser igual? Lo demás es operativo. 9 menos 7, 2, positivo, ¿no? Sería 2n más 2, entre 2, n más 1. Primer factor, n más 1, ¿no? Ahí está. Segundo factor, aquí. 2n menos 7 menos 9. ¿Cuánto sería menos 7 menos 9? Menos 16, ¿no? Si más no me equivoco. Entre 2 sería n menos 8, ¿no? Más 1, n menos 7. Verifícalo, por favor. Verifícalo. Recuerda, producto de dos números cuya diferencia es de 8. Para que te dé 884. ¿Cuánto debe ser n? Más o menos podría ser 28. No, mucho. 34 por 26. La diferencia es 8, ¿no? 34 por 26. La diferencia es 8. El mayor es 34. Ah, ya. 884. ¿A qué es igual? N más 1, 34, ¿no? Por N menos 7, 26. De donde N, acá estamos encontrando que N más 1 es 34. ¿Cuánto vale N? 33. Fíjate, ¿ah? Cuidado, no vayas a decir que n es el número de términos acá, no lo es, ¿ya? Y esa es la respuesta que nos está pidiendo, determina el valor de n, ¿eh? Determina el valor de n. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? N igual a 33, alternativa C de campeón, ¿sí? Muy bien, vamos a la pregunta número 2. A ver, pregunta número 2. A ver, en la pregunta número 2 nos dice, si el tercer término de una progresión aritmética es 11 y el décimo término es 32, ¿no? ¿Cuál es la suma de los 20 primeros términos de dicha progresión? Muy bien.
Muy bien, puedes hacer dos cosas. Uno, cuando tú buscas la suma en función al término cero, que hemos trabajado con la formulita, tienes que hallar el término general, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá ya te está dando cada uno de los términos. Mira, te está dando el tercer término, es 11. Te está dando el décimo término, que es 32. Ahora te dice cuál es la suma de los 20 primeros términos. Tendrías que trabajar en función al término general, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería, profe, en función al término general? A ver, mira. Primero, voy a expresar en función a los datos que me está dando. Me está dando el tercer término de la progresión, que es 11. Luego me está diciendo el décimo es 32. A ver, podría comenzar. Sabemos. Sabemos. Para empezar, conozco el término 3 y el décimo término. Puedo expresar al término general, al término enésimo, en función al tercer término. Término 3 más la razón. ¿Por cuánto? N. ¿Recuerdas? Si empezaba del tercero, le quitaba ese 3. Si empezaba del primero, le quitaba 1. Si empezaba del segundo, le quitaba 2. ¿Cierto? Y ahora voy a hallar el término 8. Perdón, décimo, el décimo, el 10. Término 10. Ah, reemplazo, pues no. N sería 10. Ah, aquí tendría el término 3 más la razón. N vale 10. 10 menos 3. Ahora, al reemplazar los valores, voy a encontrar la razón. ¿Ya? Al reemplazar los valores, voy a encontrar la razón y el término general de frente. ¿Ah? Mira, ¿cómo, profe? No entiendo. Ya, en un momento vas a ver, mira. El término 10, ¿cuánto es? 32. Estoy reemplazando. El término 3, ¿cuánto es? Según el problema es 11. La razón yo desconozco. Pero el 10 menos 3 me daría 7. ¿No? ¿Cuánto es la razón acá, chicos? Pasa a restar 21. 7 pasa a dividir. 21 entre 7 a 3. ¿Correcto? Ya tengo la razón. ¿Cómo voy a encontrar el término general, profe? Reemplaza acá. Acácito, mira. Término enésimo. Reemplaza y despeja. Tendría, mira, mira, si la razón es 3, aquí sería 3 por n. 3n. 3 menos por menos 3, menos 9. Pero ¿cuánto es el término 3? 11. 11 menos 9, ¿cuánto es? Ya está. Despeja. Profe, ese es el término general en función al término 0. ¿Estás seguro? Sí, sí. O sea, al momento de despejar, te va a salir siempre el término general en función al término 0. Por eso tienes que despejar así como está, hasta la última expresión. Tienes que reducir toda la expresión que te puede presentar el problema. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Si deseas, puedes reconstruir la sucesión. Si deseas, pues, ¿no? Al reconstruir, para que verifiques, tendrías el tercer término es 11, dice. El término 3 es 11. Término 4 por acá. Término 5. Y así hasta el décimo, ¿no? El término 10 aquí está, ¿no? ¿Cuánto es el término 10? 32, dice por acá, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el término 0, pues, ¿no? Porque la razón ya conozco, es más 3. Ah, entonces el término 2 estará acá, el término 1 por acá y el término 0 por acá. Término 2, término 1, término 0, ¿correcto? Ya, esto es lo que yo quiero. Como es más 3, ¿qué número más 3 me da 11? 8. ¿Qué número más 3 me da 8? 5. ¿Qué número más 3 me da 5? 2. Ahí está, ¿ve? La razón por n más el término 0. Listo. Lo mismo. ¿Te has dado cuenta?
En vez de hacer todo este procedimiento engorroso, de frente ya reemplazas. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? ¿No lo hubiese borrado? Ya lo dejo entonces, no hay problema. Y ahí está. Bueno, lo que queríamos era esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en función a esto ya vamos a determinar la serie. Pues fíjate que estamos partiendo de sucesión, estoy recordando sucesión, ¿no? Y bueno, ¿no? A partir de ahí ya pues se genera la serie. El término enésimo sería 3n más 2, entonces. Entonces, la suma hasta el término 20, hasta el término 20 sería 3 no cambia. N en la serie, en la suma, representa la suma de los 20 primeros números naturales. Y eso tú conoces. 20 por su consecutivo 21 entre 2. Fíjate. Entre 2. ¿Estamos hasta ahí? 20 por 21 entre 2. ¿Ya? Más, dice, más. Este 2, ¿cuántas veces va a repetirse? Este 2 se va a repetir ¿cuántas veces? N veces. 20 veces. ¿Correcto? Entonces, acá tendremos lo siguiente. Mira, acá tendremos lo siguiente. La suma de todos los 20 primeros términos. ¿Cuánto será? Aquí será, ¿puede simplificar, profe? Sí. Kish, mitad, mitad, 10. Por 21, 210. Por 3, 630. Ya veo operando. 630. Más, este 2 se repite 20 veces. 40. Total, 670. Y esa sería la respuesta y solución al problema número 2. Fíjate, ¿ven? Ya está. Respuesta. Alternativa A. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos? ¿Preguntas, preguntas? ¿Todo en orden? Correcto, entonces. Vamos a continuar. Problema número 3. ¿Ya? Problema número 3. A ver. ¿Qué nos pide en el problema número 3? Fíjate. Primero, encontrar el valor de A y el valor de C. ¿No? Encontrar el valor de A y el valor de C. Oye, profe, ¿cómo voy a encontrar el valor de A y el valor de C? Dices una sucesión creciente, pues, ¿no? Dices una sucesión creciente acá. Vamos a partir de acá. Vamos a partir por acá. Esta es una sucesión creciente, ¿ya? Ahora, la idea sería, pues, que la razón sea constante, ¿no? ¿Será cuadrática? ¿Podría ser cuadrática? Mira, recuerda que, o será aritmética. De 7 para 1, estoy sumando 4, o también podría ser 14, ¿sí o no? Incluso 24 podría ser, va a depender de C. Pero no puede ser la razón constante, ¿ya? Ojo, no puede ser cuadrático. ¿Por qué? Porque acá tenemos, mira, solamente nos presenta 3 términos, ¿no? Para demostrar que es cuadrático, la razón tiene que volverse constante en el segundo orden inferior. Y para eso necesito como mínimo 4 términos, ¿no? ¿Por qué? Aquí, por ejemplo. Acá la razón todavía no es constante. Por ejemplo, puede ser más 2, más 4, más 6. Todavía no es constante. Ojo, es cuadrático, estamos diciendo. Acá recién se va a hacer constante. Pero con ello, ¿yo puedo decir que ya es constante en más 2? No. Tengo que sustentar y demostrar. ¿Por qué es constante? Porque ya empieza a repetir acá en el cuarto término. ¿Ve? Empieza a repetir la razón constante. Ya. Entonces, no es cuadrático. Es lineal, aritmético lineal. Ya. Entonces, ahora mi duda está si es la razón 4 o si es la razón 14. Pero te decía, no puede ser 14 porque acá el término de las decenas sigue estando en A.
Si hubiese sido la razón 14, ¿no? Ahí hubiera cambiado las decenas, pues. Más 14, a ver, súmale más 4. Más 4 puede ser, pero si le sumas más 14, sumaría una decena. Ahí viene la diferencia. Entonces tiene que ser razón de 4 nada más. Más 4 más 4. ¿Correcto? Entonces, de forma inmediata ya me puedes decir cuánto vale A. Porque ¿qué número más 4 te da 7? Ah, ya. ¿Qué número más 4 te da 7? 3, pues, ¿no? 3 más 4, 7. Ah, entonces sería 333, y aquí sería 337, y aquí sería 341. ¿Ve? Ya sé cuánto vale A, ¿no? De dónde el valor de A es 3, y el valor de C es 4. Listo, ya está. Dice AYS, ¿no? AYS nos pide. Ahí. Si nos está presentando la siguiente serie, entonces tengo que determinar. A ver, para empezar, esta S tiene por elementos A, 3, A, 3, C, 4, 5, el que sigue será 6, 7, y así sucesivamente. Pero, ¿cuántos términos hay en esta secuencia? ¿Cuántos términos se está presentando en esta sucesión? ¿Ah? 2C más A. Oye, ese 2C más A, ¿cuánto es? 2C más A. 2 por C, 2 por 4, 8. Más A, 3. 11 términos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? 11 términos. ¿Ya? Ahí está. 11 términos. Tienes la razón. Son los números naturales consecutivos, pero desde el 3, ¿no? Desde el 3. Allá. A ver, ¿hasta qué número llegaría? El segundo término es 4, el tercer término es 5, el cuarto término es 6, el cuarto término más 2, 6, tercer término, 5, tercer término más 2, el onceavo más 2, 13, hasta el 13 voy a encontrar acá, ¿ve? El último sería el 13. Ya, con eso yo creo que de forma inmediata puedes determinar la suma, ¿no? ¿Te acuerdas la fórmula? El primero 3 más el último 11 entre 2, ¿no? Entre 2 por el número de términos. A ver, el primero más el último, ¿no? Es 3, ¿qué estamos haciendo? Ya. Todo esto entre 2 por el número de términos, que es 11. ¿Cuánto nos da ese? 88, ¿no? Listo, ya está, ¿ve? Verifícalo, corrobora. 88. Esa debe ser la solución y respuesta al problema número 3. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Continuamos. Mira, estamos usando esta formulita. Vuelvo a repetir. La suma de los n términos de una sucesión aritmética lineal, la suma de los n términos, ¿a qué es igual? Al primer término más el último término entre 2 por el número de términos, que en este caso está sumando por n, ¿no? Por el número de términos. Y aquí hay 11 términos, por eso multiplicas por 11. ¿Sí? No te olvides. Vayamos a la pregunta número 4, entonces. Pregunta número 4. Oye, ¿y qué hago ahí, ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué podríamos hacer, muchachos? ¿Alguna idea?
Si te das cuenta, si observamos los números de esta serie, dice hay 80 términos, 80 numeritos que se están operando ahí, ¿no? Pero, ¿qué forma, qué patrón está siguiendo? Fíjate, ¿ah? En primer lugar, los números 1, 2, 3, son números naturales consecutivos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no hay problema. Son números naturales consecutivos. ¿Ya? Oye, pero la diferencia es que hay numeritos que se están restando menos, menos, más, más, menos, menos, más, más, menos, menos. Fíjate. Y hay numeritos que se están sumando, obviamente, ¿no? ¿Qué te parece si yo le cambio acá? Mira, yo voy a decir acá, fíjate, que la suma S va a ser igual. Cambiamos todo. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así sucesivamente hasta 80. ¿No? Sería bonito, pues, profe, ¿no? Que de esa manera nos haya dado la pregunta, ¿no? Sería muy bonito porque esta suma sí la conoces, ¿no? Es la suma de los 80 primeros números naturales. Esa suma sí la conoces. Ahora, el detalle es que yo estoy considerando acá solo los positivos. Y es más, el 3, el 4, el 7, el 8, pero no todos. Por ejemplo, al 1 y al 2 estoy ignorando, al 5 y al 6 estoy ignorando, al 9 y al 10 estoy ignorando. Mira, menos. Pero, profe, ¿y cómo has conseguido que sea positivo? Mira. Mira, aquí estoy sacando a un lado el 1 y el 2 negativo. Pero si acá le estoy agregando positivo, tengo que quitarle otra pareja de 1 y 2. Entonces tendría 2 veces 1 más 2. Mira, menos 2, mira, menos 1, menos 2. Si yo multiplico por el signo, menos 1, menos 2. Hay 2 veces ese grupo. Uno es el que te presenta acá y uno es el que agregué. Ahora tengo que quitar, pues, ¿no? Más el que sigue, 5 y 6. El que sigue, 9 y 10. Solo los negativos. Y así. Y así sucesivamente. Eso estoy operando. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? ¿Todo en orden hasta ahí? ¿Se entendió esa partecita? Bueno, la suma S tú ya la conoces, pues, ¿no? La suma S acá sería 80 por 81, que eso ya lo conoces, entre 2. ¿Sí? 80 por 81 entre 2. Ya, eso es conocido. Menos. Ahora, acá quiero yo llegar. Este 2 va a multiplicar, mira. 1 más 2 es 3. Solo los números. 1 más 2, 3. El que sigue sería 11. Y el que sigue sería 19. Que son negativos, por eso estoy factorizando el signo menos. Y hasta acá. ¿Cuántos términos habría acá? Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos términos habría acá? Porque ya tengo inclusive la razón, ¿ah? Ahí ya puedo encontrar la razón. Mira, a ver, de 3 a 11, ¿cuál es la razón? 8. De 11 a 19, ¿cuál es la razón? 8 también. Es constante, ¿ve? El detalle es la cantidad de términos, ¿no? ¿Cuántos términos de este tipo tendría? ¿Alguien? ¿Alguien? Fíjate, del 1 al 4, del 1 al 4, del 1 al 4, hay 2 negativos. Del 1 al 8, el detalle es que aquí, del 1 al 4, del 1 al 8 hay 4 negativos. Del 1 al 12 habría 6 negativos, la mitad. Del 1 al 80, ¿cuántos negativos habría? Porque las parejas son 2 negativos, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos. Del 1 al 80 habrá 40 negativos.
O sea, 40 negativos que se han sumado cada par de números. 20 números. 20 términos. ¿Estamos? 20 términos que se han sumado. Ahí vamos a tener 20 términos que se han sumado. Bueno, eso ya puedes operar, ¿no? Eso ya lo puedes operar. Hazle quisquish acá, profe, mitad 1, mitad 40, ¿no? ¿Cuánto tendría aquí ese? Inclusive, si tú quieres determinar acá esta suma, necesitas el término enésimo de esta pequeña sucesión, nada más, de esta pequeña serie, ¿ya? ¿Sí o no? Bueno, es una forma de trabajar, ¿no? ¿Ya? Te lo encargo hasta ahí, ¿te parece? ¿O quieres determinar? Porque pienso hacer otra forma. ¿Salió? 80. 80 salió. Ya. Quieras o no, acá su término general va a ser 8n. Mira, cuando este es el primero, por 8 menos 5. ¿No? Y si tú reemplazas, aquí tendrías 81 por 40, ¿no? 3240, si más no me equivoco. Le vas a restar dos veces, ¿quién? La suma de los 20 términos, pues. Y esto sería 8 por la suma de los 20 primeros números naturales. 20 por 21 entre 2. Menos, este 5, ¿cuántas veces se va a repetir? 20 veces. Ya está. Ya, eso, ahora sí. Ahora sí puedes operar. Ya. Nos va a dar 80, ¿no? Pero, profe, ¿cómo sería otra forma? Ya. Aquí hemos trabajado agrupando los positivos a un lado, haciendo un quita y pon, ¿no? Pero te decía, también podría trabajar de otra manera. Similar al trabajo anterior, te das cuenta cierta regularidad, ¿no? Que se está presentando en cada grupo de 4 términos, por ejemplo, acá. Hay 2 negativos, hay 2 positivos. Hay 2 negativos, hay 2 positivos. Y así sucesivamente. 2 negativos, 2 positivos. ¿Ya? Eso voy a utilizar acá. A ver, al lado derecho. Entonces, esta suma ya, esta suma, lo vamos a determinar. ¿Cuánto será? A ver, con términos ya, pues. Si tú lo operas, aquí será menos 1, menos 2, menos 3. Con más 3, kish, kish. Acá me queda 4. Más. Menos 5, menos 6, menos 11. 8 más 7, 15, ¿no? Acá me queda 4. 15 menos 11, 4. Aquí sería menos 9 menos 10 más 11 más 12, ¿sí? El siguiente grupo, ¿ah? 11 más 12 sería 23 menos 19. Ahí también me queda 4. O sea, mira, te está quedando 4, 4, 4. ¿Cuántos términos? 4 va a repetirse ahora. Ah, ese está más fácil, ¿sí? Ese está más fácil que el caso anterior, ¿no? Claro, ya no estamos haciendo todo el proceso engorroso de agregar, quitar, ver otra sucesión ahí, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, acá esto, mira, pero estoy agrupando de 4 en 4. En 80 términos, ¿cuántos grupos de 4 habrá? Para ello tengo que dividir 80 entre 4. ¿Cuántos habrá? 20. 20 grupos de 4, 20 términos y todos son equivalentes a 4. Muy bien. Simplemente la suma sería 20 veces 4, 80. Ya está. Más sencillo no puede haber sido, ¿no? Y mira, ¿te das cuenta que un problema
Si yo lo observo de una manera diferente, se nos puede resultar más engorroso, más complicado, ¿no? Y por lo general, en este tipo de problemas, nosotros tenemos que ver si hay secuencialidad, repetición, ¿no? En los números que se está operando, pues, ¿no? Si hay secuencia, ¿no? Por ejemplo, acá, 2 negativos, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos, estaba cantado ya con ello. Y es más, los números que se están operando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son consecutivos, ¿no? Por ende, acá se va a generar o algo constante o una sucesión, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente caso, problema número 5. Mira qué nos dice. La suma de los números naturales consecutivos desde AB numeral hasta 44, dice, es 690. Determina AY A más B. A ver, está indicando esto. La suma de los consecutivos, ¿ah? Ojo, naturales consecutivos, desde AB hasta 44, ¿no? Tendríamos, ¿no? Tenemos, podemos decir acá. Son naturales consecutivos. Estamos comenzando desde AB. Como numeral. ¿Sí o no? El que sigue será pues AB más 1. El que sigue AB más 2. Y así sucesivamente. Por acá llegaré pues a un 40, 41. ¿Hasta dónde voy a sumar? Dice. 42, 43, hasta 44 vamos a sumar. Dice. Y este resultado nos debe dar 690. Queramos o no, aquí ya te has dado cuenta que al ser números consecutivos, la razón es de 1. Puedo aplicar la suma, ¿sí o no? Porque me pide qué término será, pues esto, ¿no? La suma de los n términos, dice. ¿A qué es igual? Al primero más el último, que sí lo tengo, el último, el primero voy a hallar. Tengo la suma, ¿no? Entre 2, todo por el número de términos. Oye, ¿puedo encontrar el número de términos, sí o no? Lógico que puedes encontrar el número de términos, ¿sí? Puedes encontrar el número de términos, ¿no? Pero sin necesidad todo ello, sin necesidad todo ello, bueno, no tengo el número de términos. Entonces, necesariamente tenemos que reemplazar, pues acá. Te sabes el número de términos, te sabes el n, cómo se encuentra, ¿sí o no? El n, usando la misma forma. Al último, le quito el primero, a todo ello le divido entre la razón, y todo esto sumo más 1. ¿Ya? Muy bien. Eso vamos a aplicar. Entonces, la suma de los n términos, 690. ¿A qué es igual? Comenzamos a operar. Al primer término, el AB como numeral. Esto de acá. ¿Ya? El primero. Más el último término, dice. Más el último término que es 44. A todo esto le divido entre 2. Todo esto lo divido entre 2. Y le multiplico por el número de términos. ¿Y cómo encuentro el número de términos? Opero el último, 44. Menos el primero, AB como numeral. Entre la razón, que en este caso es 1, si acaso nada más. Todo más 1. Listo. ¿No? Ya está. A ver, ¿cuánto nos daría esto? Tendría que operar 690. Va a ser igual. A este 2 ya pude haber multiplicado, ¿no es cierto? 690. ¿Cuánto sería? 1380, ¿no? 1380. Acá nos daría un AB numeral más 44.
AB más 44. Y en el otro caso, ya está entre 1, pues, ¿no? Y todo suma más 1. Sería 45 menos AB. Ya está. ¿Para qué valor de AB cumpliría, chicos? A ver. 25. Para AB 25. Ya. Claro, pues, ¿no? 69 por 20, ¿no? 69 por 20. Entonces, el valor de AB como numeral debería ser 25. Muy bien, excelente. 25, excelente. De modo que el valor de A, ¿no? Es 2 y el valor de B es 5. Nos pide la suma, pues, A más B. Y eso nos va a dar 7. Muy bien, respuesta al problema alternativa D. Muy bien, chicos. Problema número 6. A ver, vamos al problema número 6. Todavía no ingresamos a los problemas que involucran series cuadráticas. Me parece que a partir del 6 viene eso. Profe, ¿puedo hacer lo mismo que en el problema número 4? Acá. Fíjate, ¿eh? La serie que te está mostrando es menos 1 por 2, más 2 por 3, menos 3 por 4, más 5 por 6, perdón, más 4 por 5, menos 5 por 6. Podría ser el quita y pon, pero antes de hacer ese quita y pon, mejor primero agrupo, ¿sí o no? Agrupando, ahí podría encontrar pues la diferencia, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a realizar acá. ¿Ya? A ver. Profesor, disculpe. Bien. Ya, disculpen chicos, hay una comunicación importante. Bueno, te decía, ¿no? Aquí está la suma. Ahora, el detalle era si voy a agregar positivos y voy a quitar, ¿no? Porque ahí se hacía más engorroso
Ya tenemos la experiencia del problema 4, pues, ¿no? Mira, ve, qué sencillo, mientras que anteriormente, ¿qué hemos hecho? Un mundo nos hemos hecho, ¿ve? Entonces, si ya tenemos esa experiencia, ¿qué te parece si agrupamos a ver qué nos resulta, por ejemplo, de este resultado? Yo sé que son productos binarios, ¿no? Luego, estos dos agrupando, ¿no? A ver, ¿cuánto resulta, chicos? ¿Me escuchan, no? ¿Están escuchando? Sí, profesor. Excelente. Aquí tendría 2 por 3, 6. Menos 2 sería 4. Aquí sería 5 por 4, 20. Menos 12 sería, ¿no? 4 por 3, 8. ¿No? El que sigue también tendría que considerar, ¿no? ¿Cuánto sería el que sigue? A ver, 3 por 4 más 4 por 5 más 5, menos 5 por 6. Ah, tendría que ser más, ¿no? 6 por su consecutivo 7. Ahí iría, y así sucesivamente. Necesitaría este tercer grupo, ¿no? Ahí, con su signo negativo, para poder trabajar, ¿no? Ah, el que sigue es menos, ¿no? Efectivamente, aquí el que sigue sería menos. Y bueno, puntos suspensivos. ¿Y cuánto nos daría en este tercer caso? Mira, 6 por 7, 42, menos 6 12. por 5, 30. Ah, 12, profe, mira. 12, acá había 8. Acá era 4. Hay una secuencia y es lineal, ¿no? Entonces nos conviene trabajarlo así, ¿no? Nos convendría trabajarlo de esa manera. Tendría la suma, mira. La suma ese va a ser sumar 4 más 8 más 12. Ah, y es lineal, ¿no? Más 4 más 4. El que sigue será pues más 16, ¿no? Más 20. Y así consecutivamente. Pero ya no va a haber 30 términos. ¿Cuántos términos va a haber? Como 15. estoy agrupando de dos en dos, claro, ahora habrá 15 nada más, 15 sumandos, 15 términos, ¿no? Pero dime, a ver, al ojo, ¿ya me puedes decir cuál es el término general? ¿Cuál es su término enésimo? Si yo quisiera trabajar con el término enésimo, ¿cuál es su término enésimo? Es lineal, ¿ah? ¿Cuál sería? A ver, muchachos. Profe, por el 4 por n, claro, pues muy bien. Claro, si está aumentando de 4 en 4, al lugar 1 le multiplico por 4 y me dio 4. Ya no tengo que agregar ni quitar nada. Así queda 4n, ¿no? Muy bien. Entonces, trabajando la serie, tengo la cantidad de términos, tengo el término enésimo, simplemente digo, ¿ese a qué va a ser igual? El 4 no cambia. N, ¿qué representa en la serie? N en la serie representa la suma de los 15 primeros números naturales. Y eso sería 15 por 16 entre 2. Listo, ya está. 15 por 16 entre 2. Lao kish kish, mitad 1, mitad 2. 15 por 16 por 2. O 30 por 16. Está más fácil, ¿no? 2 por 15, 30. Por 16, 480. 16 por 3, pues, ¿no? Y esa sería la respuesta, chicos, al problema número 6. 480. ¿Sí? Muy bien, vamos al problema número 7. Nos vamos al problema número 7. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunta número 7, entonces. profesor, Sí, te escucho, hijo. ¿no hubiera afectado si hubiera sido resta? Eh, a ver. Si hubiera Hubiera, sido resta, ¿dónde? ¿Acá? A ver, acá. si en vez de sumar hubiera sido resta, no hubiera afectado en nada. Acá, en vez de decir 4 más 8 más 12 más 16 más Sí. 20, hubiera sido menos 4, menos 8, menos 12. Ujú. No, básicamente si hubiera sido resta, hubieras factorizado el signo.
entonces solamente se hubiera, o sea, hubiera sumado lo mismo, pero hubiera salido negativo. Nada Ya, más. profesor. Ajá, nada más. ¿Sí? Ahora, el detalle es que cuando hay sumas y restas a la par, ahí sí pues tengo que darle forma, ¿no? Para trabajar, porque no hay algo constante, no hay algo continuo, pues, ¿no? Por eso hemos operado, pues. Por lo general, eso es lo que van a hacer cuando tienen estas sumas, ¿no? Menos un término, más otro término, menos otro término, más otro término. Mejor lo operamos, ¿no? Para que se haga más sencilla la operación, ¿ya? A ver, en el caso del problema número 7, ¿qué nos está pidiendo? Dice, tenemos los números x menos 5, x más 1, x más 13, que son los tres primeros términos de una progresión geométrica. Ah, ya. Nos dice progresión geométrica, ¿no? Calcule la suma de los x más 9 primeros términos. Profe, ¿ya qué va a ser igual la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica? Ya. Vamos a trabajar entonces la progresión geométrica. No hay teoría, profesor. Sí, en un momento, a ver. Vamos a hacer algo. Antes de ir a la pregunta 7, poquito de teoría. Aquí. Serie geométrica. Ya que nos está mencionando ya la serie geométrica. Veamos la serie de tipo geométrica. A ver, similar a la serie aritmética, que hemos interpretado a partir del término general, acá también podemos hacer eso, pero en la serie geométrica es un poquito especial, ¿ya? Porque ya no va a cumplir, pues, como en la serie aritmética, en función de n. Si veo n, la suma de los n primeros números naturales. Si veo n al cuadrado, la suma de los primeros números al cuadrado, ¿no? Porque en ese caso es aritmético, pues estamos hablando de sumas. Ahora es geométrico, estamos hablando de productos, ¿no? Entonces ahí viene quizá lo complicado, lo tedioso, ¿no? No te olvides que el término general, el término enésimo en una serie geométrica, tiene que ver con el primer término por la razón, tu q, elevado a la n menos 1. Aquí estoy empezando del primero. ¿Por qué? Porque si tú empiezas del término 0, por lo general va a ser fraccionario. Y muchas veces la fracción no nos ayuda mucho, ¿no? Muchas veces la fracción no nos va a ayudar y nos va a llevar al primer término en todos los casos, al operar la fracción con la razón. Pero, profe, ya tengo el término general, el término enésimo de la sucesión geométrica. En la serie vamos a tener que reemplazar a n por cada uno de los términos, ¿no? De modo que diríamos el término 1, ¿a qué va a ser igual? Al término 1 por la razón, n sería 1. 1 menos 1 sería, o sea, 0. Para el término 2, tendría acá término 1 por la razón. ¿Cuánto vale n? 2. 2 menos 1. Para el término 3, ¿no? Sería término 1 por la razón. Ajá. N vale 3. 3 menos 1 sería 2. ¿Eh? Y así sucesivamente, ¿ve? Hasta el término 4, a ver. Sería término 1 por la razón. N vale 4 menos 1, 3. Y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo propiamente dicho, que sería término 1 por la razón elevado a la n menos 1. Ahí está. ¿Y a qué va a ser igual acá? Al sumar, pues todo. Al sumar todo. ¿Qué voy a obtener? La suma de todos los términos de esta forma va a ser igual acá. Mira, en todos los casos está como factor el término 1, término 1, término 1, término 1.
Profe, ¿podría factorizarlo? Claro, ¿no? Podemos factorizar entonces. Al sumar en la serie, vamos a factorizar el primer término. ¿Ya? Vamos a factorizar a este primer término. Factorízalo sin miedo. ¿Y qué te va a quedar? Mira, te va a quedar para multiplicar, para operar, la razón a la 0, 1. Razón a la 1, tu Q, la razón. La razón al cuadrado, tu Q al cuadrado. Razón al cubo, tu Q al cubo. Y así sucesivamente hasta la razón a la n menos 1. Todo esto. ¿Ve? Ya. En el término 1 no hay problema. Creo yo que ahora el problema radica acá. ¿A qué va a ser igual todo esto? Fíjate. Todo esto. ¿Cuánto va a ser todo eso? ¿Cuánto voy a obtener de eso? Si te das cuenta, ¿no? Y me dirás en un momento, profe, no se puede. Porque también es una serie geométrica, cuya razón es por Q, por Q, por Q, por Q, por Q, por Q. ¿Cómo voy a hacer? Ajá, ajá. Pero eso, ya, eso, recuerda, algebrita, algebrita, un poco de algebrita. Este es el desarrollo de un cociente notable. Este es el desarrollo de un cociente notable. ¿Eh? Si todo es más, menos, menos, ¿no? ¿Cuál es la razón en los exponentes? Más uno, más uno, más uno. Ah, ya está entonces. La suma de todos estos términos va a ser igual. Ya, hasta aquí, igualito, vamos a copiar. Igualito, no ha cambiado. Ahora, el desarrollo de todo esto, ¿a qué va a ser igual? La razón, tu Q, allá, con 1. Tu Q, con 1. Como todo es más, allá, menos y menos. Exponente. ¿Cuántos términos hay? N. 1 a la N, 1, pues. ¿Eh? Y en el denominador, allá. ¿Cuál es la razón de los exponentes? 1. Ahí queda. Ya está. Todo esto. Este es el valor de la serie geométrica. Profe, ¿no hay otra fórmula? No. No es como la aritmética, pues, ¿no? No hay de otra. Ese va a ser el resultado, chicos. ¿Ya? Esto entonces como formulita para la serie geométrica, no te olvides. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. Vamos entonces al problema 7, ahora sí. Mira, si me está dando los 3 primeros términos, ¿no? Si me está dando estos 3 primeros términos, ¿qué podría utilizar en primer momento? ¿Con qué podría trabajar? Porque me dice, calcula la suma de los x más 9 primeros términos. Ah, y eso es lo que no conozco. ¿Cuánto vale x? Entonces, para determinar x, ojo, aquí se está presentando una progresión geométrica. Entonces, para conocer el valor de x, lo primero que debo hacer es buscar el término central. Con término central puedo conocer el valor de x, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No te olvides, término central al cuadrado, o sea, x más 1 al cuadrado, ¿a qué es igual? Al producto de los extremos. En este caso, x menos 5 por x más 3. ¿Estamos hasta ahí? Al operar, aquí tendría pues x al cuadrado más 2x más 1. Y en el segundo miembro tendría x al cuadrado, ajá, 13x menos 5x. Sería 8x, si más no me equivoco, ¿no? 13x menos 5x, 8x. Y aquí tendría menos 13 por 5, 65, ¿no? Le hago quish quish, quish quish, quish quish. De modo que aquí quedaría, ¿no? Pasa a restar 2x a 8x, me quedaría 6x. Y aquí pasa a sumar, ¿no? 65 pasa a sumar a 1, ¿no? Sería 66. De modo que el valor de x, ¿cuánto nos está dando? 11. Ya conozco el valor de x, ¿eh? Ya conozco el valor de x. ¿Qué has utilizado?
acá, nubecita, término central en una progresión geométrica. Por término central. Muy bien. Correcto. Entonces, solamente nos falta determinar la suma, ¿sí o no? Dice los x más 9 primeros términos. Los x más 9 primeros términos. Correcto. Entonces, mira, reconstruyendo, tendría, pues, ¿no? A ver, pero me voy a mi formulita, Yo necesito saber qué necesito para encontrar, en este caso, el valor de la serie, de la suma. Ya. Muy bien. Oh. Chispas. Bueno, mejor lo escribo, pues, ¿no? La suma de los n términos en una serie geométrica que es igual al primer término por la razón geométrica elevado al número de términos menos 1 dividido entre la razón geométrica menos 1. Ahí está. Esto es lo que voy a aplicar. ¿Qué necesito? Razón geométrica. Primer término, número de términos. Número de términos, conozco. Razón geométrica, lo voy a conocer una vez. Término 1, lo voy a conocer al reemplazar. Ah, ya, entonces ya está. El primer término, al reconstruir, tendrías 11 menos 5. 6, ¿no es cierto? Siguiente término. Allá, como ya vas a sumar, más pues será, ¿no? Siguiente término, 11 más 1, 12. Más, pues, ¿no? 11 más 13, 24. Y así sucesivamente. Conocemos entonces que la razón, por 2, ¿no? 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y ya es constante. Tengo primer término 6, tengo la razón. Tengo número de términos. Ah, ¿cuántos términos vas a sumar? Según el problema que dice, x más 9. Ah, vamos a sumar 20 términos. X vale 11 más 9, 20 términos. ¿No? 20 términos. ¿Ya? Ya está. Entonces, operamos, pues, ¿no? ¿A qué es igual la suma? ¿Ya? Le voy a llamar suma S acá. Entonces, esa suma va a ser igual. Primer término 6, que va a multiplicar la razón 2 elevado a la n, que es 20, menos 1, ¿no? Ajá. Ojo, estás multiplicando esto, no te olvides. ¿Ya? Dividido entre la razón 2 menos 1. Oye, 2 menos 1, ya, pues 1, pues, ¿no? Kish, kish, aquí es 1. ¿Ya? Y si tú operas esto, vas a tener lo siguiente. Vas a tener 6 por 20. Ah, profe, pero en ninguno está con 6. Ah, pero ese 6 es un 3 por 2. Y 2 por 2 a la 20, bases igual, los exponentes se suman. 2 a la 21. Menos 6 por 1, ¿no? Que sería 6. Esto es lo que vamos a operar. Esto es lo que vamos a operar. 3 por 2 a la 21 menos 6. Alternativa D. 3 por 2 a la 21 menos 6. Eso vamos a operar ahora. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicos? Pregunten. ¿Alguna duda ahí? ¿De dónde se debe decir eso? ¿Cuál de dónde salió? 20. Estoy multiplicando acá, pues. He descompuesto
este 6 en función de 3 por 2. Y 2 por 2 a la 20, bases igual, los exponentes se suman. Sería 2 a la 21. ¿Estamos? Ah, sí. Ya, muy bien. Continuamos entonces, continuamos con el problemita número 8. ¿Sí? Problema número 8. A ver. Muy bien. Ya que nos presenta el problema número 8, tenemos que mencionar la suma límite. ¿Ya? Pero, profe, yo no conozco la suma límite. Uy. Si no conozco la suma límite, podemos trabajarlo de forma normal. Pues, como no lo conocemos, vamos a decir lo siguiente. Fíjate, ¿ah? Tengo que darle forma. Tú conoces a E de esta manera. Vamos a poner sea E. Sea, ahí está, la expresión E. ¿No? Pero no te dice hasta dónde tiende esa serie, ¿no? No te dice cuántos términos va a tener. Simplemente hay puntos suspensivos. Y en algunos casos te muestra pues el símbolo del infinito, ¿no? Para que te guíes, ¿no? Así te muestra. Ah, ya, entonces acá no está mostrando, pero ya pues los puntos suspensivos ya indica que es una suma límite. Profe, no recuerdo la fórmula. ¿Qué podría ser? Recuerda que en primer lugar, ahí tienes la razón constante. Ahí vas a ver una razón constante. ¿Cuánto es la razón constante? Fíjate, ¿eh? Por 3/4, ¿sí o no? ¿No? Por 3/4. Esa es la razón constante, ¿ve? Para el siguiente término, por 3/4. Para el siguiente término, por 3/4. Ya se volvió constante, ¿ve? 1 por 3, no te olvides que las fracciones se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. 4 por 4, 4 al cuadrado. 3 por 3, 9. 4 al cuadrado por 4, 4 al cubo. 9 por 3, 27. 4 al cubo por 4, 4 a la cuarta. ¿Qué hago con esa razón constante, profe? Mm, a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si a cada término, le podría multiplicar por esa razón? ¿Pasaría algo? Porque la idea es darle forma ahora, o dividirle entre la razón. Tengo esa razón de 3/4. ¿Podría multiplicarle por la razón? Aparecería el término 2, el término 3, el término 4, ¿sí o no? O podría dividirle entre la razón. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, si le dividimos entre la razón. Nuestra intención es encontrar, por ejemplo, dentro de toda esta expresión, la misma expresión E. Voy a dividirle entre la razón, mira. A E le voy a dividir entre 3/4. Si haces eso, tendrías que dividir a todo entre 3/4, ¿cierto? A todo entre 3/4. Un cuarto entre 3/4, ¿cuánto nos daría? Más 3 sobre 4 al cuadrado. Entre 3/4, ¿cuánto nos daría? Más 9 sobre 4 al cubo. Entre 3/4, ¿cuánto nos daría? Y así sucesivamente. 27 sobre 4 a la cuarta. Entre 3/4, ¿cuánto nos daría? Y así sucesivamente. ¿No? Acá mira, al multiplicar sería 4/3 de E. ¿Ya? Pero acá es el detalle. Fíjate qué vas a obtener, mira. Medios con extremos. Me quedaría 1/3. ¿No? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? A ver, en el que sigue, en el que sigue. Si yo opero, mira, divido. Sería medios con extremos, 3 por 4, y abajo 4 al cuadrado,
Se van a ir los 3, ¿no? 3, 3 se van. Me queda un cuarto. ¿Sí? Me queda un cuarto, ¿ah? Fíjate. Si yo acá opero, me queda 3 sobre 4 al cuadrado. Si voy al siguiente y opero, me quedaría 9 sobre 4 al cubo. Si voy al siguiente, me quedaría 27 sobre 4 a la cuarta. Y así sucesivamente. Oye, mira, mira. Fíjate en esto. Un cuarto. Aquí apareció un cuarto. 3 sobre 4 al cuadrado. Ah, este es al cuadrado, ¿no? A la cuarta, pues. 4 al cuadrado. ¿No? Medios con extremos. ¿Ah? Acá no, acá. El tercero. Se simplifica acá. ¿No? Medios con extremos. 9 entre 3, 3. Al denominador, 4 entre 4 al cubo, se va un 4, 4 al cuadrado en el denominador, ¿no? Y fíjate, pero eso lo estás viendo acá, fíjate, ¿eh? 3 sobre 4 al cuadrado, 9 sobre 4 al cubo, aquí está, 27 sobre 4 a la cuarta, aquí está. ¿Qué es todo esto, chicos? Todavía no estoy aplicando fórmula, porque no conozco la fórmula todavía. Toda esta expresión es C, ¿no? Mira, y así tiende hasta el infinito, pues. O sea, he hecho un pequeño artificio para encontrar el valor de E dentro de la expresión dada, ¿no? Eso cumple para sumas límites, ¿ah? Para sumas infinitas podría ser eso, ¿no? Bueno, que esto va a pasar a restar, ¿no? Va a pasar a restar. Oye, y cuando restas a 4 tercios de E, quítale E, ¿cuánto me va a quedar? E tercios. Me va a quedar E tercios si pasa a restar. ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 tercios de E menos E. Que este E, al darle forma, sería denominado, ya, entre 3 por 3. 3 entre 3 es 1, no pasa nada, ¿verdad? Pero ya se volvió homogéneo, o sea, el denominador es 3. 4E menos 3E, una E. Ahí está, ¿ve? Lo que estaba buscando. E tercios. Esa operación está implícito acá, no lo estoy realizando dentro de esta equivalencia. Y acá me va a quedar, mira, simplemente un tercio. Oh, hey, profe. Ya, porque todo esto ha pasado a restar acá, ¿no? Kish, 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 kish. ¿Cuánto es el valor de 1? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos o no? No lo entendí bien. ¿Mm? Fíjate, hemos dado forma a toda esta expresión para encontrar la misma suma dentro de la expresión. ¿Qué has hecho, profe? No te entendí lo que has hecho. Bueno, prácticamente he encontrado, pues, dentro de la sucesión, dentro de la serie, dentro de esto, he buscado encontrar lo mismo, pero para ello tenía que multiplicar por la razón o dividir entre la razón a toda la expresión. He hecho un pequeño artificio, ¿ya? Ahora, con la fórmula, profe. La fórmula viene de eso, pues lo que he hecho, de ahí viene la fórmula. Para toda suma límite, entiéndase, ojo, que la suma límite es una suma de términos infinitos, suma límite, cuyo resultado va a ser aproximado, ¿ya? Es una suma de términos infinitos cuyo resultado será aproximado, ¿ya? ¿A qué es igual? Mira, te decía, la razón se produce por producto, razón constante por producto o división. Pero, ojo, el valor absoluto de esta razón geométrica, por eso estamos hablando por producto o división, va a tener un valor menor a la unidad, pero mayor a 0. ¿Ya? No va a ser 1, obviamente, es menor. Por lo general vas a encontrar aquí fracción, ¿no? Por un medio, por un tercio,
como en el caso anterior, por 3/4, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué más? Te decía que el resultado viene a ser aproximado, ya que es una suma infinita. El resultado es aproximado, no es exacto. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más, profe? Eh, bueno, es una suma infinita, ya conocemos. Ahí vamos a poner suma de términos infinitos. De términos infinitos. ¿Sí? Entonces, esta suma, ¿a qué va a ser igual? A ver, la suma límite va a ser igual. Agarras al primer término y le divides entre 1 menos la razón. 1 menos la razón. Ojo, que es geométrica, no te olvides. ¿Ya? Ese es el resultado de una suma límite. Entonces, si tú aplicabas esto acá, iba a salir pues 1/4, primer término, entre 1 menos 3/4, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Ahí está, por la razón, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? ¿Todo en orden? Vamos a ver algunos otros ejemplitos aquí hablando de suma límite, ¿ya? Profe, pero ¿de dónde viene la fórmula? Bueno, ya pues es similar al proceso que hemos trabajado hace un momento, ¿ya? Te decía, ¿no? Siendo una suma de términos, pues vamos a poner un A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, y así sucesivamente hasta el infinito. No olvidemos que acá la razón está entre 0 y 1, ¿no? Por la razón, acá ten por la razón, ¿no? Es geométrica, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Podría multiplicar la razón acá, podría dividir entre la razón, ¿no? ¿No es cierto? Podría ser eso. La idea es buscar la misma serie, dentro, pues, de esta suma, ¿no? Hace un momento he dividido entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa si hago lo mismo acá? Por ejemplo, S entre Q. ¿Qué voy a obtener? Aquí, A sub 1 entre Q, más A sub 2 entre Q, más A sub 3 entre Q, más A sub 4 entre Q, y así sucesivamente. No olvides que A sub 1 por Q me da A sub 2, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si A sub 2 le divido entre Q? Llego al término anterior, ¿sí o no? O sea, si A sub 2 le divido entre Q, ¿qué me va a dar como resultado? A sub 1. O sea, aquí, este sería A sub 1. Mira, ¿ve? Este sería A sub 2. Este sería A sub 3. A sub 4. Y como tiende al infinito, ahí está. Pero lo único que no ha cambiado es, mira, aquí, el A sub 1 entre Q. Fíjate, ¿ve? Y aquí tengo el S entre Q, la suma, pues, ¿no? Pero mira, al hacer eso, mira lo que he encontrado. Todo esto, ¿qué es? A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4, así sucesivamente es ese. Mira, ¿ve? Aquí he encontrado ese mismo. Más A sub 1 entre Q. ¿Qué me da? S entre Q. ¿Ya? ¿Todo en orden? Mira, esto va a pasar a restarse, ¿no? Factoriza el S, ¿no? S entre Q menos S me da A sub 1 entre Q. Ya, pues. Profe, por tu Q, entre tu Q para que sea homogéneo, ¿no? Al final puedes factorizar, ¿qué cosa? S sobre Q. ¿Y aquí qué va a quedar? Mira, 1 menos tu Q. Mira, ¿ve?
Y acá, ¿qué te queda? A sub 1 entre tu Q, ¿no? Que al final, kish, 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 se simplifica. Y este 1 entre tu Q que está multiplicando pasa a dividir. Quedando simple y sencillamente que la suma va a ser igual al primer término a sub 1 entre, ¿qué pasó a dividir? 1 entre tu Q. Demostrado. Demostrado. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Un artificio. ¿Para qué? Para encontrar el valor de la suma. No te olvides que el resultado es aproximado, ¿ya? Muy bien, vamos a los siguientes problemitas entonces. Ya hemos hablado de la suma límite, prácticamente ya hemos hablado de todas las sumas, ¿no? Ahora, vamos a ver acá. Problema número 9. Una serie geométrica. Dice, hay la suma de los 50 términos de la siguiente serie y dé como respuesta la suma de las cifras. A ver, si tú te das cuenta, es geométrica, ¿no? Pero no vayas a decir, profe, a 11 por cuánto le has multiplicado para encontrar 101. No, no se está manifestando así la geométrica. Tendría que primero descomponer. Primero tendría que descomponer. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, vamos a ver acá. Primero vamos a descomponer. De la siguiente manera, mira. S va a ser igual. 10 más 1. Acá sería 100 más 1. Acá sería 1000 más 1. Acá sería 10.000 más 1. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces 1 va a repetir? 1 más 1, de acuerdo al número de términos. Si hay 50 términos, este 1 se estará repitiendo 50 veces. ¿No? ¿Ya? Ojo. No olvides que acá te está mostrando 50 términos. Pondríamos por acá 50 sumandos. Entonces, aquí tendría que ver la geométrica, ¿no? Por 10, 100, ¿no? Por 10, 1000. Por 10, 10.000. Ah, la serie geométrica que se está manifestando ya puedo operarla, ¿no? ¿A qué es igual? ¿Te acuerdas la fórmula? Ah, de la serie geométrica, primer término, que va a multiplicar esto, ¿a quién? A la razón elevado a la n, al número de términos, menos 1, entre la razón menos 1. ¿Cierto? Recuerda, no te olvides. Ah, el primer término es 10. ¿No? Esto va a multiplicar. La razón es 10, elevado al número de términos, 50, menos 1, entre la razón menos 1, ¿sí o no? Y eso me daría 9. Alguien ya está sospechando algo, ¿no? Y todo eso ya está aplicada la fórmula y aquí más 50. ¿No es cierto? Ya, tú me puedes decir cuánto es el resultado acá para que puedas determinar la suma de términos. 10 a la 50, 10 seguido de tantos ceros, ¿no? ¿Sí o no? Y si tú le quitas 1, el resultado va a ser 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Entre 9, 1, 1, 1. ¿Cuántas veces 9? Mira, si es... ¿Cuánto? Ya. Pero como al final estás multiplicando por 10, va a haber un cerito al final, nada más. ¿No?
O sea, aquí lo único que tienes que hacer es realizar tus cálculos, ¿no? ¿Cuántas veces 9 va a haber ahí? ¿Mm? ¿Habrá 50? No, me parece que ¿No? Porque al dividir entre 9 te va a quedar 1, 1, 1, 1, 1, 1, pues, ¿no? ¿Sí o no? Repito, mira. Y aquí ya solamente es una cuestión meramente de observación. Profe, ¿lo pude haber inducido? Sí, sí, pudiste haber inducido, no hay problema. Pero acá, el detalle es acá. ¿Ve? Si tú tienes un 10 exponente 1 menos 1 entre 9, ¿cuánto te queda? 1 exponente 1. Si tú tienes 10 al cuadrado menos 1 entre 9, acá sería 11. Hay dos unos. Exponente 2, hay dos unos. ¿Ve? 10 al cuadrado es 100, menos 1, 99, entre 9 y 11. Si tú tienes un 10 al cubo, 1000, menos 1, 999 entre 9, 111. Exponente 3, 3 unos. Si hay exponente 50, habrá 50 unos por 10. Ah, ¿cuánto vale S? Será pues ya al final, ¿no? 50 unos. 1, 1, 1, 1, 1, puntos suspensivos, 1 más 50, 6, ¿no? ¿Cuántas cifras hay? ¿Cuántas cifras hay, chicos? Al multiplicar con 10, había 51, ¿ah? Al multiplicar por 10 hay 51 cifras, 51 y un 0 al final, más 50 ya, hay 51 cifras. Te pide la suma de cifras. Habrá 49 unos, ya, pues 49, más una cifra, 6, una cifra. ¿Cuánto es eso? 55 respuestas. Muy bien, chicos. Muy bien. Alternativa B, ¿no? Alternativa B. ¿Sí? Si hay algún casito que por ahí estamos dudando, no olvides que tienen la inducción a tu disposición, que puedes utilizar en cualquier momento. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a continuar. Problema 10. Problema número 10. Ajá, esta suma. Esta suma está bonita y es especial. Y con ella podemos quizá apoyarnos para el problema 11, porque tiene más o menos la misma forma. Pero debes recordar algo. ¿Ah? Debes recordar algo acá. Cuando tú tienes, un término en el cual en el denominador hay factor, por ejemplo, un n, que va a multiplicar a un n más x, ¿ya? Fíjate, hay un factor. Esta diferencia se diferencian, difieren en cuanto a en x, ¿sí o no? Esa diferencia debe estar arriba. Si tenemos esto, ¿ya? Si tenemos esto, le puedo dar un equivalente. ¿A qué va a ser equivalente esto? ¿Ya? ¿A qué va a ser equivalente? Fácil. Eso va a ser equivalente a 1, profe, no debe ser x, no, no, no. Va a ser 1 entre el menor de los factores, 1 entre n, menos 1 entre el mayor de los factores, n más x. ¿Sí? Ajá. Si tú has visto
la expresión original, le falta algo, ¿no? Le falta algo. ¿Qué le falta, chicos? A ver, para poder aplicar lo que estamos viendo acá. Ah, profe, acá difieren en 5. Todos en 5. Por acá tienen 5. Del mismo modo acá en 5. Pero no está el 5. Debería estar el 5 arriba, no está. Allá, pues. Multiplícale al primer término, al primer miembro, perdón, por 5. Y lo que le haces al primero, le haces al segundo. Y se va a distribuirse. Tendría 5 entre 5 por 10. Más 5 entre 10 por 15. Más 5 entre 15 por 20. Y así sucesivamente hasta llegar a 5 entre 200 por 205. Y esto ya lo puedo expresar, ¿no? 5S sería igual. 1/5, 1 entre el menor de los factores, menos 1 entre el mayor, menos 1/10. Más 1/10, 1 entre el menor de los factores, menos 1 entre el mayor de los factores, 1/15. Más 1 entre el menor, 1/15, menos 1 entre el mayor, 1/20. Y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿no? Que sería 1 entre el menor, 200avo, menos 1 entre el mayor. 1 sobre 205. ¿Sí? Ahora sí puedes operar cada uno de ellos, ¿no? Menos 1/10 más 1/10. Kish, 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 kish. Ah, ya. Quedando 5S equivalente. 1/5 menos 1 sobre 205. 1/5 menos 1 sobre 205. Profe, ¿lo homogenizo para operar? Depende de ti. O sacas el mínimo, que sería, ya sabes, 205, ¿no? ¿O por cuánto le multiplicas? Por 41, ¿sí? Lo que le haces abajo, multiplico por 41, le hago arriba. No pasa nada al final, 41 entre 41, kish kish, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Multiplico por 41 al denominador, también multiplico por 41 al numerador. Entonces me quedaría 41 menos 1, 40, entre 205. Ah, ya, 5S sería 40 entre 205. Profe, kish kish quinta 1, kish quinta 8. Sería, por lo tanto, 8 sobre 205 la respuesta. La suma S sería 8 entre 205. ¿Sí? Por lo tanto, ya con eso puedes marcar la alternativa D. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita? Bien. Entonces, prácticamente con esto ya hemos llegado, ya nos queda solamente algunas sumas especiales y trabajar lo que son sumatorias, ¿no? Sumatorias. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, mañana con fuerza para poder hablar de sumatorias, aunque ya hemos estado trabajando sumatorias, nada más que no te has dado cuenta, mañana te vas a dar cuenta, ¿ya? Así que nos vemos mañana, chicos. Nos habla, profesor. Muy bien. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias, maestro. A ustedes, a ustedes. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.